Página 11. The Strangest Man, The Hidden Life of Paul Dirac, Mystic of the Atom, by Graham Farmelo, 2009. Capítulo 1. Parte 2. Existen dos vívidas instantáneas de la vida en la casa Dirac en el verano de 1907, poco antes de que Paul comenzara la escuela, un año después del nacimiento de su hermana Betty. La primera es la correspondencia entre Charles Dirac y su familia cuando estaba en el Trinity College de Cambridge, asistiendo al Congreso Internacional de Esperanto. A principios de año, Charles se había calificado para enseñar el idioma, que defendió en Bristol por el resto de su vida. Cuando Charles estaba fuera, lejos de casa, su familia lo colmó de notas amorosas. El gusto afectuoso de Florence Anna era casi tan intenso como lo había sido en el calor de su pasión, 10 años antes. Estaba hasta la coronilla en el caos de tener que cuidar a los 3 niños, llevándolos a pasear, alimentando a los ratones domésticos, cocinándole a Paul sus tartas de mermelada favoritas, y tenía la atención completa de sus chicos, y decía: Charles, todo aquí es muy tranquilo sin ti, pero los niños se me están pegando como sanguijuelas para variar. Ella le aseguró a su esposo que toda su familia en casa tiene una buena cena, cordero, guisantes, meriendas, un postre dulce. Todo era normal. Los chicos echaban mucho de menos a Charles, le dijo Florence, al igual que ella, y le escribía: te echaré de menos esta noche. Ojalá estuvieras aquí conmigo esta noche, mi amor. Florence abundó en sus cartas a Charles con notas de Félix y de Paul, quien escribió en mayúsculas y minúsculas sobre el bienestar de los ratones y, lo más importante, su amor por él. Tini espera que papá no se haya olvidado del pequeño Tini y yo te quiero mucho. Vuelve pronto a casa con tu propio Tini Dirac. Charles respondió con una postal, escrita principalmente en inglés, pero con un poco de francés, prometiendo llevar a casa un poco de chocolate esperanto y concluyendo que no saldría a andar de vagabundo y de turista, si no fuera necesario. Nada en esta amorosa correspondencia muestra la terrible vida hogareña que Paul Dirac le describió a Kurt Hoffer. El uso de palabras en inglés por parte de Charles parece ser incompatible con el régimen lingüístico de usar solo el francés que Paul afirmó que practicaba su padre, y el tono que usaba su padre no muestra ningún signo de la crueldad que Paul recordaba. Está claro que Charles estaba tan interesado como cualquier otro padre en llevar un registro fotográfico de sus hijos. Aproximadamente en ese momento, compró una cámara, probablemente una de las Brownies de caja Kodak de moda, para tomar fotografías de sus hijos, muchas de las cuales mostraban a Félix, Paul y Betty leyendo con avidez. Charles también quería que un profesional tomara un retrato de su familia y que el resultado se imprimiera en postales para familiares y amigos. La fotografía, la única imagen que se conserva de toda la familia, fue tomada el 3 de septiembre y nos da la segunda impresión de los Dirac en 1907. Florence, la esposa abnegada, se ve recatada y seria, su largo cabello recogido en la espalda, la bebé Betty en su regazo. Félix se inclina hacia ella, sonriendo ampliamente y mirando directamente a la cámara como Paul, cuyo brazo izquierdo descansa sobre la pierna derecha de su padre, aparentemente buscando consuelo. Charles se inclina hacia la cámara, ansioso, sus ojos alerta brillan. Y con eso se roba la foto. Las fotos, no mienten. Esta fotografía de una familia feliz se ve alterada por los recuerdos posteriores de trauma e infelicidad de Paul Dirac. En sus recuerdos dolorosos, sus padres se gritaban, se peleaban el uno al otro en la cocina mientras él y sus hermanos estaban en el jardín, asustados y sin comprender qué es lo que estaba pasando. Una vez comentó en una entrevista que sus padres por lo general estaban separados, aunque 20 años después, sus amigos escribieron que les dijo que jamás vio a sus padres comer juntos, aparentemente un raro ejemplo de que lo atraparon exagerando. La ruptura entre sus padres fue, según Dirac, responsable de las pruebas de su mesa de comedor. La manera en que comía con su familia. 3 veces al día, el tintineo de los cubiertos, el ruido de las cacerolas en la estufa de gas, las ráfagas de los olores de la cocina en la casa presagiaban el ritual que detestaba.
En ninguno de los relatos supervivientes de los arreglos para cenar explicó por qué se sentaba solo con su padre, mientras que su hermano y su hermana comían con su madre en la cocina. La única explicación parcial que dio Dirac fue que no podía sentarse en la cocina porque no había suficientes sillas. Pero esto no dice nada sobre el misterio de por qué Charles lo eligió a él, y no a Félix o Betty, para un tratamiento especial. Dirac recordó que el ritual de la cena era particularmente desgarrador en las mañanas de invierno. Se sentaba a la mesa con su padre en la habitación silenciosa, calentada por el carbón ardiendo en la chimenea e iluminada por algunas lámparas de aceite. Charles estaría vestido con su traje de 3 piezas, listo para ir en bicicleta a la escuela de comerciantes aventureros, siempre ansioso por no llegar tarde a la asamblea. Su esposa, revuelta y desorganizada en la cocina, empeoró sus ansiedades al servir el desayuno, generalmente grandes porciones de avena bien caliente, demasiado tarde para sentirse cómodo. Mientras esperaba su desayuno, Charles dio su primera lección de francés del día a su hijo menor. Aparte del odio de Paul Dirac por estos arreglos, empezó a desagradarle comer principalmente porque sus padres insistían, incluso cuando su apetito estaba saciado y él se sentía enfermo, en que debía comer cada bocado de comida de su plato. Para el joven Dirac, esto era normalidad. Cuando tenía poco más de 30 años, le escribió a un amigo cercano sobre la amargura de su vida hogareña: no conocía a nadie a quien le gustara o cayera bien otra persona, pensé que no sucedía fuera de las novelas. En otra carta, escribió: de niño, encontré que era la mejor política hacer que mi felicidad dependiera solo de mí mismo y no de otras personas. Según Dirac, su mejor defensa contra el malestar y la hostilidad que percibía a su alrededor era retirarse al búnker de su imaginación, enclaustrarse, encerrarse. Paul Dirac experimentó por primera vez la compañía de niños fuera de su familia poco después de su 5º cumpleaños, cuando comenzó en la pequeña e íntima Bishop Road Junior School. Esta fue su primera oportunidad de socializar, de tener una idea de la vida de otros niños, de otras costumbres y prácticas domésticas. Pero aparentemente no intentó hablar con otros niños, permaneció en silencio y continuó viviendo en su propio mundo privado. Era un niño retraído, sumergido en su propio mundo, sin interesarse en socializar. La escuela estaba a la vuelta de la esquina de su casa, tan cerca que podía escuchar su infierno sonar al comienzo del día. A pesar de la prisa diaria de la rutina del desayuno, él y su hermano siempre llegaban a tiempo. La clase de Dirac consistía típicamente en aglomerar a unos 50 niños apiñados en una sala de unos 25 pies cuadrados, los alumnos sentados en filas de escritorios de madera idénticos, aprendiendo en una atmósfera que, según los estándares actuales, era extremadamente disciplinada y competitiva. Al final de su tiempo en la escuela, los niños tenían que competir por becas que les ayudarían a pagar su educación superior. El éxito significaba que los padres del niño tendrían que pagar poco o nada. El fracaso a menudo significaba que el niño sería enviado a trabajar, volverse un obrero más, un asalariado miserable, sin futuro alguno. Si los padres no podían costear la educación del hijo, prácticamente estaba condenado a vivir como un obrero, como hormiga, y morir como tal, con el yugo de una vida miserable. Paul y Félix eran hermanos reconocibles, pero Félix tenía una cara más redonda, era unos centímetros más alto y era más corpulento. Era apacible y se portaba bien, aunque propenso a fallas de concentración, como señaló su director cuando escribió en su informe escolar: el niño me parece un soñador perpetuo. Debe despertar. O el mundo se lo va a comer. Félix Dirac parece haber seguido el consejo, ya que pronto mejoró y le fue bien en la mayoría de las materias, especialmente en el dibujo. Página 14.